¿Escuchan todo bien? Sí, ¿todo bien, Carlos? Lucas, Rosario, Francia. Sí, profe, se escucha. Sí, bien, perfecto. Ya, entonces hoy día vamos a continuar con la clase número 10. Bueno, antes de eso recordarles que en aula ya está, subí hace poco, ¿sí? Las que hemos realizado hasta el momento y también las clases de esta semana, es decir, lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a revisar el día jueves, eso ya está en aula. Así que ya pueden revisarlo para... Y ojalá la del día jueves revisarla antes de que tengamos la sesión vía Zoom, ¿sí? Para que la puedan ver. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que como les decía es la clase número 10. Bueno, la tabla de contenido, lo que vamos a ver hoy día, recuerden que ya terminamos con la materia referente a geometría vectorial. De hecho, en la última clase hicimos un par de ejercicios de eso y hoy día lo que vamos a partir viendo es espacios vectoriales, ¿sí? De manera precisa revisaremos solamente los primeros dos ítems de estos contenidos que aparecen acá, es decir, vamos a ver ¿sí? ¿Se escucha bien ahora, sí o no, chicos? Sí, ahora sí. Ya, creo que la otra parte no se había escuchado. Bueno, vamos a repetir la definición, sí, porque se había, se había muteado, sí. ¿Sí? ¿Todo bien ahora, Carlos, Francia, sí? ¿No se ve la presentación? Ah, perfecto. Chuta. ¿Qué? Share screen. Ya, perfecto. ¿Ahora sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ahora se ve bien? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto, sí. Creo que se había salido, pero ya. Veamos de nuevo la definición entonces de espacio vectorial. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día es la definición de esto. Entonces, para ello consideramos B un conjunto no vacío, que es lo que aparece acá, y también vamos a considerar un cuerpo que puede ser el conjunto de los racionales, puede ser los reales o también puede ser los complejos, ¿sí?
Sobre este conjunto B vamos a definir dos operaciones. La primera de ellas es lo que llamamos adición. Lo que hace la adición básicamente es una función que a cada par de elementos le asigna el elemento suma, ¿sí? Le asigna otro elemento que es W, que es U más B, ¿sí? Y ese elemento pertenece a B. Eso es importante. En segundo lugar, necesitamos otra operación, y esta operación es el producto por escalar. Bueno, lo que hace esta función es que a cada alfa en el cuerpo K y cada elemento B perteneciente a este conjunto B, se le asigna el elemento multiplicación por escalar, que es alfa por beta, ¿sí? Y esta alfa por beta pertenece a B. ¿Sí? Esas dos operaciones. Bueno, ahora vamos a definir lo que es la noción de espacio vectorial, ¿sí? Necesitamos primero definir estas dos operaciones, que ya las manejamos, ya sabemos cómo sumar dos vectores, ya sabemos cómo hacer una multiplicación por escalar, ¿sí? Lo que vamos a ver, a grandes rasgos, es solamente una generalización de lo que hemos visto de R2 y R3, ¿sí? Y ahora vamos a ser un poquito más precisos respecto a eso. Entonces, veamos la definición ahora precisa de espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial sobre un cuerpo K va a ser un conjunto dotado de una suma y la multiplicación por escalar que definimos acá, de modo que se cumplen ciertas propiedades, ¿sí? Que satisfacen ciertas propiedades. Bueno, las propiedades que satisfacen, por ejemplo, la suma, es que esta primera propiedad nos dice que la operación es conmutativa, ¿sí? Y eso lo sabemos. Bueno, que sea eso para el caso en particular de R2 y R3 sabemos que se cumple, o Rn en general. Pero acá lo estamos haciendo sobre un conjunto abstracto, ¿sí? En principio B puede ser cualquier conjunto, ¿sí? Pero debe cumplir estas propiedades. Si cumple estas propiedades que estamos enumerando a continuación, que estamos enumerando ahora, vamos a decir que tiene la estructura espacio vectorial, ¿sí? La segunda, este segundo ítem nos dice que la suma cumple la asociatividad, ¿sí? La tercera nos habla de la existencia de un elemento neutro, y la cuarta nos habla de la existencia de un inverso aditivo en este caso, ¿sí? Entonces, se cumplen para que tenga estructura espacio vectorial, deben cumplir primero estas cuatro propiedades, y adicional a estas cuatro propiedades, la multiplicación por escalar debe satisfacer estas propiedades, ¿sí? Debe satisfacer que exista en este caso, este neutro, que para la multiplicación sería solamente el 1, el escalar 1, 1 por b tiene que ser igual a b, acá se tiene que cumplir esta especie de propiedad distributiva, acá con respecto a los vectores y acá con respecto a los escalares, y finalmente se debe cumplir esta propiedad, una especie de asociatividad que podríamos llamar entre los escalares y un vector, ¿sí? Entonces, vamos a decir entonces que vamos a estar en presencia de un espacio vectorial si tenemos definido sobre él, sobre un conjunto, dos operaciones, suma y multiplicación por escalar, y además satisfacen estas 8 propiedades, estas 4 propiedades que aparecen acá, y estas otras 4 propiedades que aparecen acá. Estas primeras 4 refieren a la suma, a la operación suma. Nosotros le llamamos operación suma, y esta otra refiere a la multiplicación por escalar, ¿sí? No sé si se entiende bien hasta ahí el concepto. El concepto, al menos la idea intuitiva. El ejemplo clásico de esto es considerar Rn, ¿sí? Luego vamos a ver esos ejemplos, lo vamos a ver en detalle, pero lo que debemos tener en mente es que esta es básicamente una generalización de lo que habíamos visto respecto a las propiedades de Rn, ¿sí? Con la suma y multiplicación por escalar usual. Ya. Bueno, una observación acá es que los elementos de B se llaman vectores, y a los elementos de K escalares, ¿sí? Francia me pregunta algo. La diferencia entre K con el B. Ah, ya. Bueno, B a priori es un conjunto, ¿sí? Eso es importante notar, que B es a priori un conjunto. Luego vamos a ver ejemplos precisos, pero a priori es un conjunto. En cambio, K puede ser los reales o los complejos, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúa el K? Que K es un cuerpo, tiene estructura de cuerpo. No sé si recuerdan bien en Mate 11 que partimos viendo esa noción, cuáles eran las propiedades algebraicas que cumplía el conjunto de los números reales. Bueno, y esas propiedades que cumplía hacían que eso tuviese estructura de cuerpo. Pero piensen que, para fijar ideas, piensen que K son los reales, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, Francia? K en principio pues piensen que son los reales, y B puede ser cualquier conjunto a priori, ¿sí? Sí, perfecto. Ya, y como les decía en esta observación, a los elementos de B se le llaman vectores, y a los elementos de K se le llaman escalares, que era básicamente como los conocíamos, ¿sí? Por eso repito que esta es básicamente una generalización de la idea o de lo que habíamos visto respecto a Rn, de lo que vimos en las 3 clases anteriores, ¿sí?
Bien, aquí algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos antes de continuar. Bueno, el ejemplo clásico de espacio vectorial es Rn dotado de la suma y multiplicación por escalar usuales. Y esto es importante que lo consideremos sobre R, ¿sí? Aquí la pregunta es, siempre que definimos un espacio vectorial, debemos hablar sobre qué cuerpo actúa, ¿sí? Lo usual es que siempre lo veamos sobre R, también puede ser sobre los complejos. ¿Y cómo actúa eso? ¿Cómo actúa el cuerpo? Bueno, el cuerpo actúa satisfaciendo estas últimas 4 propiedades que aparecen acá. Básicamente lo que nos interesa es que al multiplicar por un escalar, un vector por un escalar, esa multiplicación siga estando en el conjunto, eso es importante, que era lo que vimos acá, eso. Alfa por beta tiene que pertenecer al conjunto. Esa propiedad de clausura es súper importante. Entonces, bueno, uno puede probar que Rn con el producto, con la multiplicación y el producto por escalar usual, satisface las propiedades de espacio vectorial. De hecho, el espacio vectorial típico que uno parte viendo, ¿sí? De hecho, ya vimos que satisfacen todas esas propiedades, ¿sí? Sin embargo, como bien dice acá, Rn con la misma suma y multiplicación por escalar no es un espacio vectorial eh, cuando Rn se considera sobre el cuerpo C, ¿sí? ¿Por qué no lo es? Bueno, vamos a ver por qué no lo es. A continuación vamos a ver por qué no lo cumple. Bueno, aquí está la explicación del por qué Rn no es un espacio vectorial sobre C. Si Rn fuese un espacio vectorial sobre C, entonces, ¿sí? Se debiese cumplir que si yo multiplico por un escalar, el vector, por ejemplo, 1, 1, que tiene todas sus componentes, en cada una de sus componentes tiene el número 1, entonces alfa por ese vector debiese pertenecer a Rn. Pero si yo tomo alfa, por ejemplo, alfa igual a i, vemos que el resultado de alfa por i me queda, en cada una de las componentes me queda i, ¿sí? Se ve básicamente multiplicar, donde i es la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, claramente este vector no pertenece a Rn, ¿sí? Se ve esa sutileza de que cuando cambio del cuerpo lo cambio a los complejos, Rn lo veo sobre los complejos, eso ya no es un espacio vectorial porque no satisface la propiedad de cerradura respecto a la multiplicación por escalar. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Carlos, Lucas, Rosario, Valentina, Francia, ¿se entiende bien? Esa, lo que me importa o lo que me interesa que se entienda bien ahí. ¿Sí? ¿Se entiende bien, Rosario? Bien. Exacto, como dice Francia, no sería el número real, y para que pertenezca a Rn, cada una de estas componentes que aparecen acá debiesen ser números reales, y claramente ahí no es un número real, ¿sí? De hecho, un número complejo con parte imaginaria no nula, ¿sí? Así que no es un número real, ¿sí? ¿Se entiende bien la diferencia? Entonces, pero si yo lo considero sobre R, es decir, si Si yo lo considero sobre R, es decir, cuando yo digo un espacio vectorial sobre R o C, el R o C es básicamente cuando yo multiplico por un escalar, va a pertenecer a ese conjunto, ¿sí? Es decir, si yo digo hablo Rn sobre R, sobre el cuerpo R, entonces yo estaría diciendo que los escalares por los cuales voy a multiplicar son solamente números reales. Pero cuando yo digo Rn sobre C, por los escalares que voy a multiplicar van a estar en los complejos, ¿sí? Y en particular, yo aquí tomé el i, la unidad imaginaria, y eso hace que al multiplicar este vector por i, me resulte que me queda un vector que no pertenece a Rn, ¿sí? Entonces, Rn sobre C no tiene estructura de espacio vectorial, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entendió bien ese ejemplo? ¿Sí? Francia, bien. Lucas, Valentina, Rosario, Carlos, ¿sí? ¿Se entiende bien? Importante que se entienda bien esa sutileza, ¿sí? Ya. Además de este ejemplo, ¿sí? Lucas, bien, perfecto. Además de este ejemplo, bueno, otro ejemplo clásico de espacio vectorial es el espacio de las matrices de... ¿Se acuerdan que partimos viendo matrices, vimos cómo resolver sistemas de ecuaciones? Bueno, aquí, bueno, vemos que lo que vimos ahí de alguna forma se engloba en este concepto de espacio vectorial, ¿sí? Se sintetizan en este concepto de espacio vectorial. Entonces, el conjunto de todas las matrices de orden m por n con coeficientes los reales, definido con la suma y multiplicación por escalar usuales, es un espacio vectorial sobre R, ¿sí? Eso se tiene. Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, los ejemplos típicos, aquí estamos revisando los ejemplos típicos de espacio vectorial. Primero, Rn,
sobre R, acá el espacio vectorial de las matrices de orden M por N con coeficientes de los reales, y el tercer ejemplo es el conjunto de los polinomios de coeficientes reales, ¿sí? Esto se denota así, R, corchete, X, corchete, cerramos con corchete, ¿sí? Básicamente este es el conjunto de todos los polinomios de grado N, ¿sí? O sea, no de grado N, sino que con N moviéndose los naturales, ¿sí? El N no está fijo acá, ¿sí? Eso es importante, que el N no está fijo. El N se mueve en los naturales, ¿sí? Esto es un espacio vectorial sobre R, ¿sí? Otro ejemplo de espacio vectorial es el conjunto de las funciones reales, con las operaciones suma y multiplicación por escalar usual. Esta suma definida acá de manera puntual, y esto también acá se define de manera puntual. Y esto, bueno, también tiene estructura de espacio vectorial, ¿sí? Entonces, los ejemplos típicos de espacio vectorial que debemos pensar cuando hablemos de este concepto son Rn, el espacio de las matrices, los polinomios y el conjunto de las funciones reales, ¿sí? Esos son como los 4 ejemplos típicos de espacios vectoriales, ¿sí? Eso es importante. ¿Se entiende bien la idea entonces? Al menos, recuerden, bueno, hay que estudiar estas propiedades que aparecen acá, aprenderlas bien. O sea, no tanto de detalle, por los ejercicios se centran más en otras cosas, pero sí es bueno tenerla en mente y relacionarlo con Rn, ¿sí? Eso es importante. ¿Sí? ¿Se entiende bien, Lucas, Carlos, Francia, Rosario, Valentina? ¿Sí? Bien, Francia, ¿sí? Ya, entonces, continuamos con lo que sigue, que refiere a subespacios vectoriales, ¿sí? Realmente, intuitivamente, ¿qué debiese ser esto? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un conjunto grande, por ejemplo, que va a ser espacio, vamos a tener un espacio vectorial y la pregunta que nos vamos a hacer es si esto es un subespacio, ¿sí? ¿Por qué vamos a entender como subespacio? Básicamente va a ser un subconjunto, de este espacio vectorial más grande que cumple las mismas propiedades de espacio vectorial. Eso es lo que nos dice esta definición. Entonces, veámosla de manera precisa. Entonces, acá tenemos V, un espacio vectorial sobre un cuerpo K, y consideramos W un subconjunto de V. Entonces, diremos que W es un subespacio vectorial de V si W es un espacio vectorial sobre K, ¿sí? Básicamente que ese subconjunto del V, donde V es espacio vectorial, sigue siendo un espacio vectorial, ¿sí? ¿Y eso cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir así. W es un subespacio vectorial de V y se escribe así, con este signo menor o igual. Este signo menor o igual quiere decir que W es un subespacio vectorial de V. ¿Sí? Entonces, como W es subconjunto de V, las operaciones sobre los elementos de W son las operaciones del espacio V, ¿sí? Básicamente tiene que cumplir las mismas 8 propiedades que aparecen acá, ¿sí? Estas 4 propiedades que refieren a la suma y estas 4 propiedades que refieren a la multiplicación por escalar, también las debe cumplir este subconjunto W. Perfecto. Bueno, ahora chequear estas 8 propiedades es un poco complicado y en general se puede hacer, pero es un poco, no es lo más operativo. Y en ese sentido, para chequear si algo es subespacio vectorial de otra cosa, de otro espacio más grande, lo que se hace es usar este resultado, ¿sí? Este teorema de caracterización de subespacio. Para ello, básicamente, para ver que algo sea subespacio vectorial, vamos a chequear 3 cosas, ¿sí? Entonces, bueno, veamos de manera precisa en qué nos dice este teorema. Bueno, consideramos V sea V un espacio vectorial sobre K y W un subconjunto de V. A priori solamente es un subconjunto, ¿sí? No tiene ninguna estructura adicional. Lo que nos dice a continuación es que este conjunto, que W, que a priori solamente es un conjunto, va a tener estructura de espacio vectorial, sí, solamente sí, se satisfacen estas 3 condiciones. La primera condición nos dice que el cero vector de V tiene que pertenecer a W, ¿sí? La segunda propiedad nos dice que si yo tomo 2 elementos, U y V en W, entonces la suma sigue estando en W, ¿sí? Básicamente que es cerrado bajo la suma. Y la tercera me dice que para cualquier V en W y alfa en el cuerpo K, se cumple que alfa veces por V, aquí debiese ser V, no U, eso sigue perteneciendo a W, ¿sí? Básicamente que esta propiedad 3 se reduce a decir que la multiplicación por escalar se cumple la propiedad de cerradura de la multiplicación por escalar, ¿sí? Bien, hasta ahí más o menos claro, o en qué consiste un subespacio vectorial. Básicamente un subespacio vectorial, entonces, en resumidas cuentas, es un espacio vectorial,
pero que tiene la particularidad de que está contenido en otro espacio vectorial más grande, ¿sí? Y para chequear que un subconjunto de subespacio vectorial, vamos a ver estas tres propiedades, ¿sí? Vamos a ver que se cumplen estas tres propiedades. Debiésemos chequear estas tres propiedades, ¿sí? Porque este es un teorema que caracteriza ya básicamente estas tres propiedades de alguna forma condensan las 8 propiedades que aparecen acá. Estas 4 más estas 4. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos claro hasta ahí. Rosario, Lucas, Carlos, Francia, Valentina. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver a continuación también vamos a ver algunos ejemplos de subespacios vectoriales, ¿sí? Los más clásicos. Bueno, el primer ejemplo, el que siempre tenemos que tener en mente, es que si ves un espacio vectorial, entonces V claramente es un subespacio vectorial del mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, V siempre es subconjunto de sí mismo, ¿sí? Y satisface si es subespacio vectorial, bueno, si es espacio vectorial también es un subespacio vectorial de sí mismo, así que esto se cumple trivialmente, y por eso se le llama acá subespacios triviales. Y el otro es el conjunto que contiene solamente al vector 0. Ese también es un subespacio vectorial, ¿sí? El que tiene solamente al vector 0. A estos dos espacios se le llaman subespacios triviales de B, ¿sí? Entonces, son los ejemplos, bueno, son los dos ejemplos que siempre se tienen. Dado un espacio vectorial, siempre hay dos subespacios vectoriales, que son el mismo, y el otro es el que contiene solamente el vector 0. Ya. El segundo ejemplo nos dice que las rectas que contienen al origen también son subespacios vectoriales de Rn, ¿sí? Es decir, todas las rectas que pasan por el origen, repito, todas las rectas que pasan por el origen son subespacios vectoriales de Rn en este caso, ¿sí? Bueno, acá de manera precisa en R3 tenemos que los planos que pasan por el origen también son subespacios vectoriales de R3, ¿sí? Y en general siempre es necesario que pasen por el origen, tanto las rectas como los planos, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Entonces acá vimos un ejemplo de subespacio vectorial de R3, ¿sí? Y en Rn, bueno, todas las rectas que pasan por el origen son Rn, me refiero con n en los naturales, ¿sí? Rn con las rectas que pasan por el origen, repito, son subespacios vectoriales de Rn, ¿sí? Acá también podemos hablar de hiperplano, pero para aterrizarlo en el tercer ejemplo, solamente consideramos plano, ¿sí? Plano, tal como lo vimos en hace 2 clases atrás, ¿sí? Ya, y esta cuarta nos dice que este cuarto ítem nos dice que las matrices simétricas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos la noción de matriz simétrica y antisimétrica? Lo vimos en las primeras clases que tuvimos, en las clases presenciales, ¿sí? Vimos la noción de lo que era una matriz simétrica y antisimétrica. Bueno, este conjunto, el conjunto que agrupa todas las matrices simétricas, es un subespacio vectorial del espacio vectorial más grande, que es el espacio de las matrices de orden n por n, ¿sí? Las matrices cuadradas de orden n. ¿Sí? Bueno, lo mismo con aquel conjunto que agrupa todas las matrices antisimétricas. Ese conjunto, el conjunto de las matrices antisimétricas, es un subespacio vectorial de las matrices de orden n por n. ¿Sí? Entonces, este es un subespacio, aquí estamos mencionando subespacios vectoriales del espacio de las matrices de orden n por n, y bueno, en el ítem 5 tenemos que el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n, que los denotamos así, con un subíndice acá, r sub n, que esto quiere decir todos los polinomios de grado menor o igual a n, es un subespacio vectorial del espacio vectorial de todos los polinomios de grado n, ¿sí? Con n moviéndose en lo natural, eso es importante, ¿sí? Para el espacio de todos los polinomios, ¿sí? Eso quiere decir. En cambio acá, esto está considerando, o R sub n quiere decir, aquí, básicamente, bueno, en principio es un conjunto, pero tiene estructura de espacio vectorial, aquí estamos coleccionando todos los polinomios de grado menor o igual a n, ¿sí? Y finalmente, bueno, acá tenemos otro ejemplo, que es si es un intervalo, el conjunto de las funciones continuas de I en R es un subespacio vectorial, ¿sí? Del conjunto del espacio vectorial de todas las funciones, ¿sí? De todas las funciones definidas de I a R, ¿sí? ¿Se entiende bien la idea? Carlos, Francia, Lucas, Rosario, Valentina. ¿Sí? Las nociones que hemos visto. Ya, voy a repetir la última, ¿sí? Francia me pregunta por la última.
¿Sí? Bueno, en la última estamos preocupados por encontrar o hablar o dar un ejemplo de algún subespacio vectorial del espacio de todas las funciones de, que tienen como partida un subconjunto I que tienen valores AR, ¿sí? Recuerden que este es el conjunto de todas las funciones reales y este conjunto dotado de esta suma y esta multiplicación por escalar es un espacio vectorial sobre R, ¿sí? Entonces estamos preocupados por encontrar un subespacio vectorial de él. Un subespacio vectorial de él va a ser todas las funciones que sean continuas, ¿sí? Que cumplen la particularidad que sean continuas. ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo dos funciones continuas, la suma sigue siendo continua. Ahora, si yo tomo un escalar y lo multiplico por una función continua, eso también sigue siendo continuo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien esa sutileza? Básicamente aquí es un ejemplo de subespacio vectorial del espacio de las funciones continuas definidas sobre un conjunto y con valores a los reales, ¿sí? Y esas son las funciones continuas, precisamente, ¿sí? Ya, ya, la presentación llega hasta acá. Si bien acá esto es lo que refiere a la clase de hoy, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos más, pero es importante aclarar que lo que sigue a continuación, que es este ejemplo, no consideren de aquí en adelante, ¿sí? Solamente hasta la slide número 9, ¿sí? Porque de ahí hacia adelante ese tópico no lo vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque esta presentación, o el video asociado a esta presentación, lo hizo gente de Math 022, así que lo que refiere a nosotros solamente hasta acá, hasta esta parte, para esta presentación, ¿sí? Solamente hasta el slide número 9, ¿sí? De ahí para adelante no. Hasta aquí llega solamente esa presentación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar ejemplos de subespacios vectoriales y cómo demostrar que un conjunto a priori es un subespacio vectorial de otro espacio vectorial más grande, ¿sí? Y vamos a ver también contraejemplos, cuando no se cumple que algo sea subespacio vectorial de otra cosa, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer ejemplo, nos piden probar que W, dado por todos los vectores X y Z que pertenecen a R3, tal que cumplen esta propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Básicamente esta propiedad me dice que la primera componente de este vector yo le voy a sumar dos veces la segunda componente y eso tiene que ser igual a 0. Todos los vectores que cumplen esta propiedad los agrupamos en el conjunto W y lo que vamos a hacer es probar que este conjunto es un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Entonces, recordemos qué debemos hacer para probar que algo sea subespacio. Bueno, debemos chequear estas tres propiedades y este es el resultado que siempre vamos a usar. Chequear estas tres propiedades. Es decir, que el 0 pertenezca a W, al conjunto, a W en este caso, luego que tomamos dos vectores U y B y vamos a ver que la suma también pertenezca, y finalmente vamos a ver que la multiplicación por escalar se satisface en el sentido de que se cumple la propiedad de cerradura, ¿sí? Básicamente, si yo tomo un vector B en W y tomo un escalar alfa en el cuerpo, debemos chequear que la multiplicación por escalar, es decir, alfa por B, tenga que pertenecer al conjunto W. Habiendo probado estas tres propiedades, si somos capaces de probar estas tres propiedades, vamos a poder decir que el conjunto en cuestión tiene estructura de subespacio vectorial o espacio vectorial, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien lo que pretendemos hacer entonces? Vamos a probar que este conjunto, a priori un conjunto, tiene estructura de espacio vectorial visto como subespacio vectorial de R3, ¿sí? Entonces vamos a chequear estas tres propiedades. Esto es lo que siempre tenemos que hacer para probar que algo sea subespacio, ¿sí? Si nos piden mostrar que es subespacio, obviamente. Lo primero de ello es ver que el vector 0 pertenezca al conjunto en cuestión, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que el vector 0 pertenezca a W, ¿sí? Bueno, claramente, aquí yo le puse claramente 0, el vector 0 pertenece al W, ¿sí? Siempre tenemos que pensar el vector nulo o el vector 0 del espacio vectorial más grande, que en este caso es R3. Entonces, el vector 0 pertenece a W, pues, ¿cuál es la primera componente de este vector? ¿Alguien me puede decir cuál es la primera componente de este vector? Para que vayamos resolviendo el problema entre todos. Francia, Carlos, Rosario, Lucas, Valentina. Claro, es X, pero ¿qué componente tiene X acá? ¿Me creen que es 0 o no? ¿Debiese ser 0? ¿Sí? ¿Lucas? ¿Sí? Es 0, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Y la pregunta que nos hacemos, ¿cumplirá este vector esta propiedad que su primera componente más dos veces su segunda componente sea igual a 0? ¿La cumplirá? ¿Sí, no es cierto? ¿Cuál es la primera componente de este vector? 0.
Entonces veo la x, es 0, ¿no es cierto? X es nuestra primera componente. ¿Cuál es la segunda componente? Y, más 2 veces y esto me queda 0 más 0, y cumple esta propiedad. ¿Sí? Se cumple, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces esta primera propiedad la chequeamos. Está bien, cumple la primera propiedad. Ahora nos falta probar esta otra propiedad. Esta otra propiedad nos dice que si yo tomo vectores u y v en w, entonces la suma también tiene que estar en w. Entonces veamos en detalle qué nos dice esto. Consideremos los vectores u, lo voy a escribir así, u, x y z, y v, a, b, c en w, y lo que haremos es probar que u más b pertenece a w. ¿Sí? Sabemos que u y b por separado pertenecen a w, pero la pregunta que nos hacemos y que queremos determinar si es cierto es si u más b pertenece a w. Entonces, para ver que u más b pertenezca a w, primero debemos entender qué significa que u más b pertenezca a w. Entonces, eso es lo que escribí acá. Primero, entendamos qué quiere decir que u más b pertenezca a w. Entonces, primero, para entender eso, veamos qué nos queda u más b. Antes de ver esta pertenencia, veamos qué es el vector u más b. Bueno, ya sabemos sumar vectores, sabemos que si u está dado de esta forma y b está dado de esta forma, u más b es simplemente sumar componente a componente, es decir, primera componente con primera componente, que sería x, primera componente de esto es x, primera componente del b es a, entonces primera componente del vector u más b sería x más a, segunda componente lo mismo, y más b, y tercera componente z más c. Hasta ahí está claro, ¿no? Hasta ahí no hemos hecho nada distinto a lo que hemos realizado en las clases anteriores, ¿sí? Francia, Lucas, Rosario, Valentina, Carlos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, Francia? Ya, perfecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ya calculamos U más B. Ahora la pregunta, ¿qué significa que U más B pertenezca a W? Entonces, veamos la caracterización de este conjunto. ¿Qué quiere decir aquí? Un vector va a pertenecer a este conjunto si satisface esta propiedad. ¿Cómo leemos esta propiedad? Básicamente esta propiedad nos dice que la primera componente más 2 veces la segunda componente tiene que ser igual a 0. Ya, y la pregunta es, ¿cuál es la primera componente de este vector? Esto es x más a, ¿no es cierto? Y la segunda componente es y más b. Entonces, x más a más 2 por y más b tiene que ser igual a 0. Y esto es lo que queremos demostrar. Por eso yo les dije, primero debemos entender qué significa que u más b pertenezca a w. ¿Se entiende bien lo que queremos demostrar entonces? ¿Sí? Que lo que buscamos demostrar es esto. Y lo único que sabemos es eso, que u y b por separado pertenecen a w. ¿Sí? ¿Rosario? ¿Francia? ¿Lucas? ¿Carlos? ¿Valentina? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Entonces, veamos. Entonces ahora vamos a partir la demostración. ¿Sí? Ya, queremos demostrar esto, eso. No se olviden, esto es lo que queremos demostrar. Entonces ahora vamos a partir la demostración. Ya, lo que sabemos, lo único que sabemos es que u y b por separado pertenecen a W. Entonces, tenemos que utilizar nuestra hipótesis. La demostración va a ser directa en el sentido que vamos a usar el método directo, ¿sí? Entonces, como U pertenece a W, ¿qué quiere decir eso? Que U pertenezca a W, que satisface esta propiedad. Es decir, primera componente más 2 veces la segunda componente tiene que ser igual a 0. Escribimos eso. La primera componente de este vector es X más 2 veces la segunda componente, que sería 2 por Y, y esto tiene que ser igual a 0. De manera análoga, tenemos que, como V pertenece a W, entonces la primera componente de este vector, que es A, más 2 veces la segunda componente de este vector, que es B, 2 veces 2b tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esto significa que este vector pertenezca a W. Y nosotros queremos demostrar esto, lo que aparece acá, lo que les estoy mostrando acá. Queremos demostrar eso. Entonces, pero lo único que sabemos es esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer acá es sumar estas dos igualdades. ¿Sí? Entonces, sumando, casi siempre hay que hacer ese truco, ¿sí? De sumar y hacer eso, ¿sí? Entonces, tenemos que sumar, si sumamos estas ecuaciones me queda x más 2y más a más 2b tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Me siguen ahí? Luego de sumar estas dos ecuaciones, perdón, estas dos no son iguales, estas dos igualdades, me resulta esto, lo que aparece acá, sumando estas
Sí, sí, me resultó esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen todo en esa parte entonces? Lo que queremos hacer, recuerden, es demostrar esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos esto y lo que vamos a hacer acá es simplemente reagrupar. De manera equivalente, esto, luego este 2i, nos damos cuenta, nos queda exactamente, ya perfecto. Esta parte hasta aquí todo bien, ¿o no? Aquí les mencioné estas dos cosas, tenemos estas dos igualdades, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto, sí. Ya, entonces tenemos estas dos igualdades, me refiero 1 y 2, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen bien? Entonces lo que tenemos que hacer acá es sumar estas dos igualdades y al sumarlas me resulta esto, ¿sí? X más 2y está acá, más a más 2b, que es esto, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Es 0 más 0 y este me queda acá el 0, ¿sí? Simplemente eso. ¿Hasta ahí bien? Francia, Carlos, Lucas, Rosario, Valentina. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, ok, sumamos estas dos igualdades y acá lo que hacemos es reagrupar. Por eso yo digo acá, o de manera equivalente, lo que hacemos es reagrupar. Entonces me quedaría x más a más 2 veces y más 2b y esto me queda 2 factor de y más b y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, esto es exactamente lo que queríamos probar porque es lo que aparece acá. Esto es equivalente a decir que u más b pertenezca a w. ¿Sí? Y por lo tanto con esto hemos probado que u más b pertenece a w. ¿Sí? ¿Se entendió bien el argumento? Entonces lo que hicimos fue solamente usar que el U y el V por separado pertenecen a W. ¿Sí? ¿Se entendió bien ahí? Lucas, Rosario, Valentina, Carlos, Francia, ¿sí? ¿Se entendió bien ese último paso? Perfecto. Por lo tanto, U más B pertenece a W. Igual repasen esta idea que estamos viendo acá. Acá lo hice bien detallado para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver es que, bueno, vemos cuál es la... Ya, con esto hemos probado esta propiedad, ¿no es cierto? La segunda. Nos falta la tercera. La tercera nos dice que si yo tomo un vector B en W y tomo un escalar alfa en el cuerpo K, entonces se debe cumplir que alfa por B, recuerden que aquí era un B, tiene que pertenecer a W. Bueno, veamos qué es eso. Entonces, dado el escalar alfa en R y el vector, aquí nos vamos a dar el vector U igual X y Z en W, probaremos que alfa por U pertenece a W. ¿Qué quiere decir esto? Alfa por U quiere decir, básicamente, bueno, aquí tenemos que seguir lo mismo que hicimos acá, que es ver qué es alfa por U. Alfa por U no es otra cosa que alfa por X, primera componente alfa X, segunda componente alfa Y, tercera componente alfa Z. ¿Qué significa que pertenezca a W? Bueno, vamos a la definición. Significa que primera componente de este vector, que sería en este caso alfa X, más dos veces la segunda componente, el cual sería alfa Y, 2 alfa Y, eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero eso es lo que queremos demostrar. Entonces aquí partimos la demostración. Como U igual a X y Z pertenece a W, entonces X más 2Y tiene que ser igual a 2, tiene que ser igual a 0, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Esto tiene que ser igual, X más 2Y tiene que ser igual a 0. Esto es lo único que sabemos, pero queremos demostrar esto. Entonces lo que podemos hacer acá es multiplicar por alfa esta ecuación. Entonces la multiplico por alfa a ambos lados de esta igualdad, y lo que obtenemos es alfa X más 2 alfa Y igual a 0. Y esto es exactamente lo que queríamos demostrar, porque es exactamente a lo que queríamos llegar, ¿sí? Porque al multiplicar por alfa llegamos a esta condición, y esta condición es equivalente a decir que alfa por U pertenece a W. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Carlos, Francia, Lucas, Rosario. ¿Sí? Rosario, perfecto. Bien. Entonces, con esto hemos probado la propiedad 3. ¿Sí? Y con esto ya hemos probado, ya finalizamos. Entonces, finalmente, como escribo acá, de 1, 2 y 3, deducimos que W es subespacio vectorial de R3. Recuerden que este menor igual quiere decir subespacio vectorial, ¿sí? Ya, veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos piden probar. ¿Se entendió bien este ejemplo entonces en general o hay alguna duda? Así antes de que pasemos a ver este segundo ejemplo, ¿sí? Si hay alguna duda me dicen, ¿sí?
¿O no está todo claro? ¿Sí? ¿Todo perfecto entonces? Ya. Entonces continuemos con el ejemplo 2. ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos el ejemplo 2. En este ejemplo 2 nos piden probar que W, dado por todos los pares ordenados x y en R2, tales que el i es mayor o igual a 0, es decir, su segunda componente es mayor o igual a 0, no es un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? No es un subespacio vectorial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar un contraejemplo en donde no se cumple la propiedad de cerradura para la multiplicación por escalar. Entonces, por simplicidad, consideremos el vector u igual a 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, claramente este vector pertenece a W. ¿Alguien me podría decir por qué este vector U pertenece a este conjunto? Bueno, ahí aparece la respuesta, pero ¿por qué este vector, el vector 1, 2, 3, pertenece a este conjunto? ¿Alguien me podría decir por qué repito, el vector 1, 2, 3 pertenece al... Perdón, en realidad debiese ser el vector 1, 2, ¿sí? Acá este 3 está de más, ¿sí? Debiese ser el vector 1, 2. ¿Por qué este vector pertenece a W? ¿Sí? Olviden, acá el 3 no va, ¿sí? Debiese ser 1, 2 nomás, porque estamos en R2. Porque cumple, como bien dice Rosario, dice porque se cumple la condición de I, ¿no es cierto? Porque 2 es mayor a 0, ¿sí? Ah, muy bien, Rosario, ¿sí? Exacto, como dice Francia, ¿sí? Exactamente es como dicen ellos. Porque el vector, porque la segunda componente, que sería el 2 es mayor o igual a 0, ¿sí? Exacto, muy bien. Como dice acá, como recuerden que aquí ese tren no va, ¿sí? El tren no va, ¿sí? Porque estamos en R2, ¿sí? Ahí yo me equivoqué. Ya, pero queremos demostrar que esto no es un subespacio vectorial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a probar con este contraejemplo que existe, que al multiplicar, que no se cumple la propiedad de cerradura para la multiplicación por escalar. Entonces vamos a tomar alfa menos 1, alfa igual a menos 1 y vamos a multiplicar alfa por este vector. ¿Qué pasa si yo hago esta multiplicación? Me quedaría, recuerden que ese 3 no va y acá este menos 3 tampoco. Entonces me quedaría alfa por u, me quedaría menos 1 por la primera componente, que sería menos 1, y menos 1 por la segunda componente, que sería menos 2. Ya, este vector cumple la propiedad de pertenecer a este conjunto, a W. ¿Alguien me puede decir si ese no? ¿Por qué no cumple la propiedad, Rosario? ¿Qué es lo que falla? Exacto, como dice Rosario, porque el i es menor a 0, ¿no es cierto? Porque el i vale menos 2. Y es por eso que no cumple esa propiedad. Y siempre que vean conjunto de esta forma, en donde se tenga un mayor igual o un igual a 2, no sé, no está igualado a 0, sino que está igualado a 1 o 2, es muy probable y casi con 100% de certeza decir que eso no es un subespacio vectorial de lo que estamos, dependiendo sobre el cual lo estemos considerando, no va a ser. En este caso, estos signos mayor o igual hacen que no se cumpla. Uno puede encontrar un contraejemplo de manera más o menos sencilla, ¿sí? Siempre se da vectores facilitos, ¿sí? Algo que sea muy fácil de manejar. En este caso me di el 1, 2 y tomé después alfa igual a menos 1 y vi que no se cumple, ¿sí? Si ustedes trataran de chequear las propiedades, las tres propiedades que vimos acá, se van a dar cuenta que no las van a cumplir. Bueno, claramente la primera sí la cumple, que el vector 0 lo cumple porque es mayor o igual a 0 su segunda componente, pero esta propiedad en particular no la cumple. Esta la que no se cumple es la tercera. La segunda sí, pero la tercera no se cumple y fue la que queríamos nosotros, ¿sí? Que para un caso muy particular no se cumple. Ya, y como tarea, como ejercicio 3, dejé acá probar que W, que es X y Z en R3, tal que X más Y es igual a 1 y Z igual a 0, no es un subespacio vectorial. Traten de hacer este ejercicio, ¿sí? Ya. Aquí tienen que verificar que, por ejemplo, le doy una pista, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente que no se cumple esta propiedad. La propiedad 2, la propiedad de cerradura para la adición, no se cumple. Esa es la que no se cumple. Entonces ustedes se inventan dos vectores que cumplan esta propiedad. Por ejemplo, podrían tomar el 1, 0, 0, ¿sí? Donde el x1, el y es 0 y el z 0. Después se podrían tomar el 0, 1, 0 y sumar esos dos vectores y ver que no se cumple alguna de estas dos propiedades, ¿sí? ¿Se entiende bien qué es lo que hay que hacer en ese ejemplo? En esa tarea, traten de hacerlo, ¿sí? Bueno, primero díganme si se entiende bien esa parte, ¿sí? ¿Sí? Después de la clase traten de hacerlo, ¿sí? Bueno, después de la ayudantía, porque es para ayudantía, pero traten de hacerlo, ¿sí?
Bien, veamos este cuarto ejemplo. ¿Sí? Francia, ¿para cuál ejemplo me pregunta Francia? Francia me pregunta si para el alfa también debe ser un valor aleatorio. ¿Para cuál ejemplo, Francia? ¿Para el de la tarea? El, es que ya, para el de la tarea, ya, también se podría, sí, ahí uno lo trata de elegir de manera, de manera adecuada, ¿sí? No es tan aleatorio. Aquí yo no lo tomé como tan aleatorio, no tomé alfa igual a menos uno por tomarlo, sino que lo tomé porque yo sabía que me iba a generar el menos 2 acá, ¿sí? Yo trataba de formar algo negativo en la segunda componente, porque yo sé que tiene que ser mayor o igual a cero para que pertenezca a ese conjunto, pero entonces por eso yo lo tomé de manera adecuada, en el sentido de que lo tomé menos negativo, menos uno podría haber sido menos dos o cualquier negativo, para que esta me quedara negativa. Acá igual tienen que pensarlo bien cuál alfa tomar, o no necesariamente el alfa, sino que ver que yo les dije que es más fácil chequear que esta propiedad no se cumple, la 2. En el ejemplo que vimos, la tercera no se cumplía y en este caso la 2 es la que no se cumple. Para la tarea, la 2 es la que no se cumple. La tercera también, pero es más fácil chequearla con la 2. ¿Sí? ¿Se entiende bien, Francia? Perfecto. Ya, pasemos a ver este otro ejemplo. ¿Sí? Ya, veamos este ejemplo, el ejemplo 4 nos dan W, que es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, R sub 2 en X. Recuerden que este es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Aquí ese subíndice es 2, ¿sí? Tal que cumplen que la propiedad de que al evaluar el polinomio en cero y al evaluar al evaluarlo en cero, el resultado es lo mismo que calcular la derivada de ese polinomio y evaluarlo en cero, ¿sí? Se cumple esta propiedad. Entonces la afirmación es que este conjunto que cumple esta propiedad es un subespacio vectorial el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. Ya, entonces aquí, como solución, primero recordar que R sub 2 de X, con ese X en corchete ahí, denota el espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, si nos piden probar que algo es subespacio, tenemos que chequear las tres propiedades que aparecen acá. La primera bueno, la primera siempre es la más sencilla, ver que el cero pertenece. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, claramente, si consideramos el polinomio nulo, ¿qué pasa si yo derivo ese polinomio nulo? ¿Cuánto me da? La derivada del polinomio nulo o de la función idénticamente cero, definida sobre los reales. ¿Cuánto me da? Lucas, Rosario, Francia, Carlos. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cuánto nos da eso? Si estamos considerando la función cero, que a cada cosa le asigna cero, su derivada tiene que ser cero, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Carlos, Francia, Lucas. ¿Sí? Exacto, ¿sí? Entonces, bueno, y claramente, si evalúo en cero, y lo que hace esta función es asignarle cero a todo, lo que tenemos que decir, bueno, claramente tenemos que si evalúo en cero, en particular me da cero, y si yo calculo su derivada en cero, también me da cero, ¿sí? Entonces cumple esta propiedad, ¿no? El polinomio nulo cumple esta propiedad. Entonces ahora vamos a verificar que la suma lo cumple, es decir, vamos a verificar que se cumple la propiedad de cerradura para la suma, que es la segunda propiedad. Entonces, dado P y Q dado de esta forma, P de X de esta forma, aquí nos damos un polinomio genérico, ¿sí? De grado 2. Grado menor o igual a 2 podría ser eventualmente la 1, 0, pero aquí tomamos dos polinomios, P y Q. P lo tomamos como, ¿se recuerdan que los polinomios los escribimos así, los de grado menor o igual a 2? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Porque la 1 no necesariamente va a ser distinto de 0, podría ser 0, pero aquí lo tomamos en general. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los polinomios son de la forma así? De esta forma, bueno, lo vimos en los ejemplos anteriores, ¿sí? Ya. Sí, ya, perfecto. Ya, entonces consideramos P de esta forma, A sub 1 X cuadrado más B sub 1 X más C1, y Q de esta forma, A sub 2 X cuadrado más B sub 2 X más C sub 2 en W. Probaremos que P más Q pertenece a W. Entonces, nuevamente, si queremos probar que algo es subespacio vectorial, tenemos que ver qué significa que P más Q pertenezca a W. Entonces, veamos qué significa que P más Q pertenezca a W. Entonces, P más Q pertenece a W, sí, solamente sí. Bueno, vemos que es la suma. ¿Cómo hacemos para sumar dos polinomios? Básicamente sumamos, es como muy parecido a sumar dos vectores, que es componente a componente, pero acá lo que hacemos es sumar todo lo que tiene x cuadrado, bueno, lo sumamos, y sumamos solamente los numeritos que acompañan a la respectiva potencia. En este caso, x cuadrado
vemos que lo que acompaña al P, en este caso al polinomio P, sería A sub 1, y acá en el de Q es A sub 2, entonces sumamos esos numeritos, A sub 1 más A sub 2, y lo multiplicamos por X cuadrado. Lo mismo para la potencia lineal, que sería el X, que sería B sub 1 más B sub 2 por X, y finalmente el término constante acá, que es C1 y C2, nos quedaría C sub 1 más C sub 2. Ya, entonces, ¿esto va a pertenecer a W? Sí, al evaluar este polinomio en cero, me da, al evaluarlo en cero, eso me da como resultado lo mismo que derivar este polinomio y evaluarlo en cero, ¿sí? Que sería lo que aparece acá, P más Q en cero tiene que ser la derivada de P más Q en cero, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente evaluamos en cero acá. ¿Qué pasa si yo evalúo en cero acá? Bueno, al evaluar en cero me queda A sub 1 más A sub 2, y al evaluar en 0, multiplicado por 0 al cuadrado, me queda simplemente 0, ¿no es cierto? Lo que me va a dar al final. Y acá, B sub 1 más B sub 2, evaluado en 0, me queda 0, y C sub 1 más C sub 2 es lo que sobrevive porque no hay ninguna variable X ahí, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la derivada de este polinomio? Bueno, la derivada de este polinomio es simplemente, derivada con respecto a X, es 2 por A sub 1 más A sub 2, ¿sí? 2 por A sub 1 más A sub 2, ¿sí? Ahora me entró la duda. ¿Habían visto el concepto de derivada, no es cierto? ¿O lo están viendo recién en el Lucas, Francia, Carlos? ¿Sí? ¿Habían visto el concepto de derivada? Francia, ¿no? Ya, entonces, sí, claro, el concepto de integral tampoco. ¿Verdad? Claro, en Mate 11 se ve hasta continuidad. Sí, sí, se ve hasta continuidad. Sí, entonces obviemos este ejemplo, ¿sí? Sí, porque tiene derivada y no lo hemos visto, sí. Sí, perdón, ahí se me fue que... voy a inventar otro ejemplo en donde no se necesita derivada, ¿sí? Sí, en verdad que no... Sí, lo vamos a saltar de momento, ¿sí? Pero bueno, la idea, voy a cambiarle eso y se va a hacer un ejemplo muy similar, ¿sí? Entonces no consideren ese ejemplo, ¿sí? Sí, ¿verdad que, bueno, más de 11 no se ve hasta continuidad nomás, ¿sí? Veamos este otro ejemplo, ¿sí? Este ejemplo 5 que tiene que ver con matrices, y ahí no necesitamos el concepto de derivada y nada de eso, ni de integral, ni de eso, ¿sí? ¿Sí? Veamos este ejemplo entonces, ¿sí? Ya veamos este ejemplo de matrices, ¿sí? Entonces acá tenemos tenemos un conjunto W, que es básicamente un conjunto que agrupa matrices que cumplen ciertas propiedades, que cumplen esta propiedad. Que la entrada, que sería A, es igual a lo que sería acá el D, y también se cumple que C es igual a menos D. Entonces nos piden probar que este conjunto que agrupa todas estas matrices que cumplen estas propiedades es un subespacio vectorial del espacio vectorial de la matriz de orden 2×2. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que chequear? Las tres condiciones que aparecen acá. La primera es que el vector 0 pertenezca a W. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, acá tenemos, bueno, me creen que el vector, esto le llamamos vector igual, ¿sí? Eso es importante. Recuerden que cuando hablamos de espacio vectorial, aunque sea una matriz, le vamos a llamar vector. Entonces, en este caso, matriz o vector A pertenece a W porque, ¿cuál sería el A de esta matriz? Sería 0, y eso tiene que ser igual al D, claramente 0, y también C, que sería 0, también tiene que ser igual a menos B, que sería 0 igual a menos 0, así que se cumple esta propiedad, ¿o no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Que se cumple esa propiedad? Francia, Lucas, Carlos, ¿sí? Ya, bacán. Ya, entonces esta propiedad la chequeamos, ¿sí? Es decir, la primera propiedad está chequeada y la cumple. La segunda nos dice que tenemos que probar que se cumple esta propiedad, la cerradura para la suma. Entonces, bueno, tomamos dos matrices A y B. Aquí le llamé A, B, C, D, y aquí le llamé X, Y, Z, W. Y ambas pertenecen a W. Bueno, este W no tiene nada que ver con este W, ¿sí? Este es solamente para notación. Probaremos que A más B pertenece a W. Entonces, tenemos que entender primero qué significa que A más B pertenezca a W. Entonces, veamos qué nos queda la suma. Bueno, la suma, recuerdan, bueno, todos ya recordamos cómo sumar matrices, es sumar como componente a componente, sino que sumar entrada a entrada. Es decir, primera entrada de esta es A, la primera entrada de esta es X, así que me queda primera entrada de la resultante de la suma es A más X. Lo mismo con la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sí? Con este B más I me queda acá me queda C más Z, S más S, y finalmente acá me queda D más W, que es esto, ¿sí? Ya.
Entonces, que esta matriz, la matriz suma, pertenezca a W, significa que, veamos acá, que el A sea igual a D. ¿Cuál sería nuestro A acá? De esto, sería A más X, sería esta primera entrada, A más X tiene que ser igual a D. ¿Cuál sería el D acá? Sería esto, lo que aparece en esta diagonal acá, que sería D más W. Y finalmente, el C tiene que ser igual a menos B, y el C en este caso lo cumple el rol de C más Z, porque recuerden, estamos viendo la suma. Y esto tiene que ser igual a menos B en este caso sería menos la segunda entrada, o el término 1, 2, que sería menos esto, B más I. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, bueno, ahora iniciamos la demostración. Esto es lo que queremos demostrar. Esto, recuerden, esto es lo que queremos demostrar para este inciso, para este apartado. Bueno, aquí partimos la demostración. Entonces, lo único que sabemos es que A pertenece a W y B pertenece a W, por separado. Queremos ver si la suma también pertenece a W. Y eso es equivalente a demostrar que se cumplen estas dos propiedades de manera simultánea. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ¿qué significa que A más B pertenezca a W? Bueno, significa que A igual a D y C igual a menos B. Entonces, a esta primera igualdad le llamamos 1 y a esta otra segunda igualdad le llamamos 2. ¿Sí? De manera análoga, se tiene que B pertenece a W si X igual a W y a su vez Z igual a menos I. ¿Sí? Esta es igual a eso. ¿Sí? ¿Se entiende bien hasta ahí? Solamente hemos estado usando la hipótesis que significa que A y B pertenezcan a W. ¿Sí? Lucas, Francia, Carlos. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Recuerden que queremos demostrar que se cumple esto y que se cumple esta otra cosa. Entonces, acá tengo el A, acá tengo el D. Si me fijo acá en la igualdad 1 y 3, tengo como los ingredientes para formar esto. Entonces, lo que podría hacer es sumar la igualdad 1 y 3. Si yo sumo eso, me quedaría A más X, que es lo que aparece acá, más igual a D más W. Y es exactamente lo que queremos probar. Lo mismo hacemos con la igualdad de 2 y 4, ¿sí? Con la igualdad de 2 y 4 lo que hacemos es sumarla. Sería sumar esta igualdad, me quedaría C más Z, que es lo que aparece acá y lo que queremos demostrar, y acá me quedaría menos B menos I, y eso es, lo puedo factorizar así. Y eso lo escribo como menos factor de B más I. Menos B factor de, perdón, menos factor de B más I. Y luego lo que hacemos es, bueno, aquí lo que digo es simplemente sumar estas igualdades, y ¿qué es lo que nos resulta? Es esto, ¿sí? Que es exactamente lo que queríamos demostrar, ¿o no? ¿Se entendió bien ese argumento? Que solamente estamos usando el hecho que A y B pertenecen a W. ¿Sí? Francia, Carlos, Lucas, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Se entiende bien esa idea? Eso es importante que se entienda bien esa... Perfecto, Carlos, ¿sí? Francia, ¿sí? Lucas, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, se ve que obtuvimos la igualdad, que era lo que queríamos. Entonces, la igualdad 5 o 6 son equivalentes a decir que A más B pertenece a W. Entonces, bueno, así finaliza esta parte de la demostración. Y la parte 3, ¿qué es lo que nos pide la parte 3? La parte 3 es que para todo B en W y alfa en K, se debe cumplir que alfa por U pertenezca a W, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay que hacer lo mismo y lo dejo como ejercicio, ¿sí? Sería bueno que me envíen, o si pueden tratar de hacer los ejercicios que les dejé y tratar de, si pueden enviármelo y yo revisarlo, sería genial, ¿sí? Si se puede, si pudiesen hacerlo para ver que, bueno, verificar de que están resolviendo bien el problema, ¿sí? Si pueden tratar de hacerlo, lo que yo dejé acá como ejercicio, o bien el ejercicio, en este caso el que tenía derivada, ¿sí? Sí, a mí se me pasó que no habían visto ese concepto, ¿sí? El problema 4, ¿sí? O bien el problema 4, no lo consideren, ¿sí? No consideren el problema 4. Entonces vean que se cumple, bueno, lo que dejé como ejercicio, que sería este, y también la otra que dejé como tarea, probar que algo no es subespacio, el 3. ¿Sí? Traten de hacer esos dos, y si tienen alguna duda me escriben y me envían la solución y así lo puedo revisar, ¿sí? A ver si tienen alguna duda respecto a eso, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda, ¿sí? Lucas, Francia, Carlos, ¿se entendió bien entonces el concepto
de espacio vectorial. Bueno, entonces hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Entonces, hoy día vimos solamente estos conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial. Recuerden que este ítem, el tercer ítem, no lo vamos a ver, ¿sí? Lo que refiere a suma directa, ¿sí? Esta presentación solamente la vamos a ver hasta la slide número 9, ¿sí? Entonces definimos primero lo que es un espacio vectorial, básicamente que cumplen estas 4 propiedades más estas otras 4 propiedades. En resumen, cumple 8 propiedades, ¿sí? Las primeras son referentes a la suma y las siguientes 4 son referentes a la multiplicación por escalar, ¿sí? Vimos ejemplos típicos de espacio vectorial y algo también que no es espacio vectorial, que lo vimos acá. Vimos el ejemplo de Rn, vimos el ejemplo de las matrices de orden m por n, también vimos el ejemplo de los polinomios y el ejemplo de las funciones reales. Y para cada uno de ellos también, bueno, después vimos que era un subespacio vectorial de un espacio vectorial más grande, entre comillas, y luego vimos una caracterización de subespacio. Básicamente, si nos piden probar, recuerden, que fue lo que vimos en los ejemplos, si nos piden probar que algo sea subespacio, tenemos que chequear estas 3 propiedades que aparecen acá. Y aquí vemos ejemplos clásicos de subespacios de cada uno de los espacios vectoriales que vimos arriba, ¿sí? El 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Que son acá el de Rn, el de R3, el de los subespacios clásicos de las matrices cuadradas, acá de los polinomios, y acá finalmente de las funciones, el espacio de las funciones definidos con la suma y multiplicación por escalar usual, ¿sí? En este caso consideramos el espacio del conjunto de las funciones continuas, ¿sí? El subespacio, un subespacio de ese espacio más grande, ¿sí? Y bueno, hasta aquí llega la presentación, hasta aquí deben estudiar todo o repasar todo lo que vimos hasta hoy, ¿sí? Y luego, bueno, vimos ejemplos de cada uno, vimos ejemplo tanto de R3, luego vimos un ejemplo también de, bueno, acá era de polinomios, pero lo vamos a cambiar porque tiene derivada, y también vimos otro de matrices, ¿sí? Que fue ya el último que vimos, ¿sí? Que fue acá el de matrices, ¿sí? Este. Sí, no sé si queda alguna duda más respecto a eso.